Esa fue la primera puñalada que devolví, pero no la última. En el espejo de mi apartamento en Madrid, vi a un hombre que ya no era el ingeniero ingenuo, era un depredador, forjado en el fuego de la traición, listo para devorar a quienes me habían devorado el alma. El sol de la Gran Vía se filtraba a través de las persianas sucias de mi oficina improvisada. Un cuchitril en el corazón de Madrid que olía a café rancio y a sueños rotos. Yo, Javier Ruiz, de 35 años, acababa de firmar los papeles de mi renuncia forzada en Tecnova Ingeniería, la empresa que había sido mi vida durante una década. Es por el bien de la compañía, me dijo mi jefe, Ricardo Mendoza, con esa sonrisa de tiburón que siempre usaba para masticar a los débiles. Sus palabras resonaron en mi cabeza como un eco de balas. Javier, has sido leal, pero el mercado es cruel. Necesitamos sangre joven. Sangre joven. Como si mis noches en vela, diseñando el sistema de propulsión cuántica para sus cohetes, no valieran nada. Como si las patentes que había ideado en secreto, bajo el techo de esa empresa, no fueran mías por derecho. Me levanté de la silla, las manos temblando no de miedo, sino de una rabia que subía como bilis. Recogí mis cosas, un portapapeles con bocetos garabateados, una foto de mi difunta madre en la pared, la única que me recordaba quién era antes de convertirme en un engranaje, y el pendrive que contenía el alma de mi venganza. Afuera, el bullicio de Madrid me golpeó como una ola, turistas riendo en las terrazas de Chueca, el metro rugiendo bajo tierra, y yo, un fantasma en mi propia ciudad. Caminé hasta la oficina de patentes en Alcalá, el corazón burocrático de España, donde el aire olía a papel viejo y a promesas legales. Quiero registrar estas invenciones, dije al funcionario, un hombre calvo con gafas que me miró como si yo fuera un loco más en la fila. No le conté que esas invenciones eran el futuro de Tecnova, el algoritmo de estabilización para satélites, el motor de fusión miniaturizado. Todo lo que había creado para ellos, ahora era mío. Firmé con una floritura, y en ese momento, sentí el primer chispazo de poder. No era justicia, era el comienzo de la ruina. Regresé a mi piso en Malasaña, un ático diminuto con vistas a las azoteas grafiteadas, donde el eco de mis pasos era el único sonido familiar. Me serví un vaso de Rioja, el vino amargo que mi padre bebía antes de que el cáncer se lo llevara, y me senté frente al ordenador. Emails de despedida, gracias por todo, equipo. Mentiras piadosas. En realidad, mi mente bullía con recuerdos. Ricardo, mi mentor, el hombre que me había reclutado fresco de la Politécnica, prometiéndome el cielo. Javier, tú eres el futuro, me dijo una vez, palmeando mi hombro en una cena de Navidad en Toledo. Y Elena, mi prometida, la contable de la empresa que compartía mi cama y mis secretos. ¿Cuántas noches la había visto reír con Ricardo en las fiestas corporativas? Susurrando sobre ascensos que nunca llegaban a mí, sospechaba. Pero el amor es ciego. O al menos, yo lo era. La rabia me consumía. Llamé a mi hermana, Carmen, en Sevilla. Hermano, ¿qué ha pasado? Su voz cálida como el sol andaluz, pero yo no pude hablar. Solo sollocé, un sonido gutural que me avergonzó. Me han traicionado, Car. Todo lo que construí. Lo han pisoteado. Ella, siempre la roca, me calmó, vuelve a casa. Aquí te reconstruimos. Pero no podía. Madrid era mi campo de batalla ahora. Esa noche, soñé con mi madre, muriendo en el Hospital de la Paz, susurrándome, no dejes que te rompan, Javier. Rompe tú primero. Desperté sudando, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Era hora de planear. No una venganza barata, de puños y gritos, no, algo quirúrgico, que les doliera en el alma y en el bolsillo. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo y sombras.
Contacté a un abogado en el barrio de Salamanca, un tipo discreto llamado López que olía a colonia cara y a confidencias. Esto es jugoso, dijo, hojeando mis documentos. Tecnova no tiene reclamo legal si no firmaste cesión de derechos. Pero si lo descubren. Le corté, que lo descubran. Quiero que ardan. Invertí mis ahorros en una startup fantasma, Novatech, registrada en mi nombre. Subí las patentes a la red, ofreciéndolas a competidores en Barcelona y Valencia. El primer mordisco vino de Aeroespañol, una firma rival, señor Ruiz. Su algoritmo es revolucionario. ¿Precio? Sonreí al teléfono. El precio era la cabeza de Ricardo en una bandeja. Mientras tanto, Elena me bombardeaba con mensajes. ¿Dónde estás? Hablemos. La bloqueé. Su traición era la más punzante. Había visto sus emails en el ordenador compartido, planeando mi salida para ascender ella. Javier es prescindible, escribió a Ricardo. Prescindible. La palabra me quemaba. Paseaba por el Retiro al atardecer, viendo parejas besarse bajo los plátanos, y me preguntaba si alguna vez la amé de verdad, o solo el espejismo de estabilidad que prometía. La ciudad, con su mezcla de opulencia y miseria, los yates en el puerto de Barcelona que visitaba en sueños, las colas de parados en sol, me recordaba que la vida es un juego de perdedores y ganadores. Yo había sido perdedor demasiado tiempo. Un mes después, el primer golpe aterrizó. Tecnova anunció quiebra parcial en el país, pérdida de patentes clave debilita al líder español en aeroespacial. Ricardo dio una rueda de prensa, su cara pálida en la tele de mi bar favorito en La Latina. Es un sabotaje, balbuceó. Sabotaje. La palabra me hizo reír, un sonido seco como huesos rompiéndose. Bebí solo, rodeado de locals que hablaban de fútbol y corrupción, y juré que esto era solo el aperitivo. La venganza verdadera empezaba ahora, infiltrarme en sus vidas, desentrañar sus pecados, y hacer que pagaran con lo que más querían. Familia, reputación, todo. El metro de Madrid era un infierno subterráneo, con su hedor a sudor y promesas rotas. Pero ahí encontré a mi primer aliado involuntario, Marcos, el jeque freelance que conocí en un foro oscuro de la red. Necesito acceso a sus servidores, le dije en un café de Atocha, bajo la lluvia que azotaba las vidrieras. Él, un chaval de 20 y pocos con tatuajes cibernéticos y ojos de rata astuta, sonrió. Tecnova. Esos cabrones me deben pasta. ¿Cuánto pagas? Le di la mitad de mis ahorros restantes. 2 días después, tenía correos, contratos, y peor, pruebas de que Ricardo había estado desviando fondos a cuentas offshore en las Islas Caimán. No era solo mi traición, era un ladrón, un parásito que chupaba la sangre de la empresa para su yate en Marbella. Con esa munición, contacté a un periodista de El Mundo, Ana Torres. Una mujer de 50 con cicatrices de batallas periodísticas. Nos encontramos en un parque de Chamberí, donde los niños jugaban ajenos al veneno adulto. Tengo pruebas de corrupción en Tecnova, le dije, pasando un sobre Manila. Sus ojos brillaron, esto podría hundirlos. ¿Por qué lo haces? Dudé, el peso de mi rabia como una losa. Porque me robaron la vida. Ella asintió, sin preguntas. Una semana después, el escándalo estalló, fraude millonario en el sector aeroespacial, el jefe de Tecnova, bajo sospecha. Ricardo dimitió esa noche, su foto en portada con ojeras como tumbas. Pero la venganza no era solo dinero, era personal. Elena. La llamé desde un número desechable, mi voz disfrazada con un modulador barato. ¿Sabes lo que le hiciste a Javier? Le dije. Silencio. Luego un sollozo, por favor. No sé de qué hablas. Mentía. Su voz temblaba como una hoja en el viento de la sierra de Guadarrama. Te vio con Ricardo.
en su cama, en su oficina, planeando mi fin. Colgué antes de que respondiera, pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, la vi en las noticias locales, intento de suicidio, rescatada por vecinos en su piso de Usera. No sentí lástima, solo un vacío frío, como el Tajo en invierno. Había amado a esa mujer, o al menos, a la versión que inventé. Ahora, era un peón en mi tablero. Carmen vino a Madrid esa semana, trayendo el calor de Sevilla en una maleta llena de jamón y reproches. Estás loco, Javier. Esto te destruirá. Cenamos en un mesón de La Moraleja, donde los ricos comen sin mancharse las manos. Le conté todo, menos los detalles sucios. Sus ojos, idénticos a los de mamá, se llenaron de lágrimas. La venganza es un pozo sin fondo. Piensa en papá, él perdonó a los médicos que lo mataron. Sacudí la cabeza. Papá era débil, un profesor de historia que murió murmurando sobre injusticias del franquismo. Yo no era él. Ellos no perdonaron cuando me echaron. No cuando me quitaron mi futuro. Ella se fue al amanecer, abrazándome como si fuera un niño. Llámame si caes. No caería. No aún. Con Tecnova en llamas. Busqué trabajo en Rivales. Entrevista en Aero Español, en un rascacielos de la Castellana que olía a ambición. El director, un vasco curtido llamado Iñaki, me miró de arriba abajo. Ruiz, tus patentes nos salvaron el culo. ¿Pero por qué traicionaste a Mendoza? Mentí con fluidez, descubrí su corrupción. Tenía que protegerme. Me contrató, con un sueldo que triplicaba el viejo. Por las noches, en mi nuevo piso en Salamanca frío, minimalista, como mi corazón, revisaba los informes de Marcos. Descubrí más, Ricardo tenía una hija ilegítima con una secretaria, y Elena estaba embarazada. ¿De quién? Elad lo diría, pero no lo pedí. Suficiente saber que mi traición los había marcado para siempre. La ciudad parecía conspirar conmigo. Paseos por el Prado, donde los cuadros de Goya gritaban silencios rotos, me inspiraban. La maja desnuda me recordaba a Elena, expuesta y vulnerable. Envié anónimamente fotos de ella y Ricardo a la esposa de él, una devota de la ópera en el Real. El divorcio fue escandaloso. Páginas de ola con lágrimas y acusaciones. Ricardo, arruinado, se mudó a un barrio obrero en Vallecas, donde los vecinos escupían al verlo. Yo lo observaba desde lejos, en un coche alquilado, sintiendo un placer sádico. Pero en las noches solitarias, la duda mordía, ¿era esto justicia? ¿O solo mi propia caída? Un giro vino de López. El abogado, la policía investiga. Tu nombre sale en los radares. Pánico, puro y ácido. Huí a Toledo por un fin de semana, a la casa familiar, donde las paredes olían a azahar y recuerdos. Ahí, bajo el cielo estrellado de Castilla, lloré por primera vez sin rabia. Mamá, si me vieras. Pero no, ella aprobaría. O eso me dije. Regresé a Madrid con un plan B, exiliarme en Barcelona si las cosas se ponían feas. La venganza avanzaba, pero el precio subía. La nieve caía sobre la Puerta del Sol esa Navidad, un manto blanco que cubría las luces parpadeantes y las ilusiones rotas. Yo estaba solo en un bar de tintos de Lavapiés, bebiendo hasta que el mundo se nublara. Cuando Marcos llamó, jefe, tengo oro. Emails de Ricardo con políticos. Sobornos para contratos del gobierno. Mi pulso se aceleró. No era solo venganza personal, era desmantelar un imperio corrupto. Envíalo todo a Ana Torres, ordené. Ella lo publicó en enero. Un bombazo que sacudió el Congreso. Tecnova, el tentáculo oculto del poder. Dimisiones en cadena, redadas en oficinas de la Moncloa. Ricardo fue arrestado en su nuevo tugurio de Vallecas, esposas brillando bajo los flechis. En la tele,
Su cara demacrada, inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero yo sabía la verdad. Elena me encontró entonces. Apareció en mi puerta de Salamanca a medianoche, demacrada, con un abrigo raído que no ocultaba su vientre hinchado. Javier, por Dios, déjame entrar. La dejé. No por piedad, sino por curiosidad malsana. Se derrumbó en el sofá. Lágrimas surcando su maquillaje corrido, era de Ricardo. El bebé. Lo perdí después de las pastillas. Su voz era un hilo, frágil como el vidrio de una copa rota. La odié más en ese momento, por su debilidad, por recordarme el amor que había enterrado. ¿Por qué me traicionaste?, pregunté, voz baja como un cuchillo. Ella sollozó, él prometió todo. Seguridad, un futuro. Tú eras estancado. Estancado. La palabra me golpeó como un puñetazo. La eché, pero no antes de ver el odio en sus ojos, un espejo del mío. Al día siguiente, supe que se había mudado a Galicia, huyendo de la vergüenza. La euforia de la victoria duró poco. Iñaki, en aero español, me llamó a su oficina. Un águila disecada en la pared como trofeo. Javier, eres brillante, pero hay rumores. Involucrado en el escándalo. Mentí de nuevo, pero su mirada era hielo. 2 semanas después, me despidieron por recortes. Otra puñalada. Madrid, mi aliada, ahora me escupía. Caminé por Gran Vía bajo la lluvia, el neón reflejándose en charcos como sangre diluida. ¿Cuánto más? La rabia se transformaba en perenouille, miradas en el metro me seguían. Sombras en las esquinas eran agentes. Carmen insistió en otra visita. Llegó con su marido, un torero retirado de Córdoba, y su hija pequeña que me llamaba tío loco. Cenamos en casa Lucio, caracoles y judías que sabían ahogar. Javier. Has ganado. Ellos están en el barro, tú estás limpio. Limpio. Ja. Le conté de Elena, del bebé perdido, no por confesar, sino por purgar el veneno. Sus ojos se endurecieron. Eres un monstruo ahora. Mamá no te reconocería. Sus palabras me cortaron más profundo que cualquier traición. Esa noche, solo, busqué en viejos álbumes fotos de la Politécnica. Ricardo y yo brindando con sidra asturiana. ¿Cuándo se torció? Cuando el dinero entró. Cuando el poder corrompió. O cuando yo ignoré las señales, cegado por la lealtad. El twist empezó con una carta anónima en mi buzón. Sé lo que hiciste con las patentes. Encuentra a tu padre en las sombras. Mi padre, muerto hace 8 años. ¿Qué juego era este? Investigando con Marcos, descubrimos que Ricardo había financiado mi educación universitaria a través de un fondo secreto. ¿Por qué? Tu viejo era un espía industrial para una firma rival en los 90, explicó Marcos. Ricardo lo arruinó. Lo mandó a la cárcel por falsos cargos. Cuando murió, él te reclutó como redención. El mundo se inclinó. Toda mi vida, una telaraña tejida por él. La rabia se volvió confusión, un nudo en el estómago. ¿Era mi venganza contra un padre postizo? Confronté a Ricardo en la cárcel de Soto del Real, un monolito gris bajo nubes de plomo. A través del cristal, su cara envejecida. Javier, hijo. Lo siento. Hijo. La palabra me heló. ¿Sabías quién era yo desde el principio? Asintió. Lágrimas en sus ojos, quería compensar. Tu madre lo odiaba, pero yo te vi como mío. El odio se disolvió en náuseas. Lo dejé ahí, un cascarón, y salí al viento frío de la meseta. Madrid ya no era mía, era un laberinto de mentiras. Barcelona me acogió como una amante traidora, sol radiante en la Sagrada Familia, pero sombras en el barrio gótico donde me escondí. Alquilé un loft en el Raval, multicalcheal y caótico, perfecto para un hombre roto.
Novatez crecía. Contratos con la UE para satélites ecológicos. Dinero fluyendo como el Ebro en crecida. Pero el sueño era turbio. Pesadillas de Ricardo como padre. Elena sangrando en mi suelo. Carmen volviéndome la espalda. Despertaba con el corazón galopando. El sabor metálico del arrepentimiento en la boca. López me advirtió, la Interpol pregunta por ti. Las patentes fueron el detonante. Huí más profundo. Cambiando identidades como camaleón, Javier Ruiz se convirtió en Alex Rivera, un consultor freelance. Envié paquetes anónimos a la fiscalía, más pruebas contra Ricardo. Pero ahora con mi propia firma sutil, para cerrar el círculo. Su juicio fue un circo en los juzgados de Barcelona irónico, transferido por jurisdicción. Testigos lo destrozaron, la secretaria con la hija ilegítima, contadores con libros falsos. Yo observé desde la galería, invisible, sintiendo un vacío donde debería haber triunfo. Elena reapareció en un email, necesito verte. Por el pasado. Nos encontramos en un café de Gracia, con sus bugambillas trepando como venas. Estaba delgada, ojos hundidos como pozos. El bebé era tuyo, Javier. Ricardo mintió para controlarme. El mundo se fracturó. Ad lo confirmó días después, mío. El twist me golpeó como un maremoto. Toda la traición, orquestada para romperme. Pero el hijo perdido era el lazo que nunca supe. Lágrimas, furiosas y calientes, rodaron por mi cara. ¿Por qué no me dijiste? Ella susurró, tenía miedo. ¿Tú eras el bueno? Él, el poder. La confrontación final con Ricardo fue en su celda. Un agujero húmedo en Bryans. El niño. Era mío. Le escupí. Su risa fue un estertor, lo supe. Por eso te destruí. No merecías herederos. La verdad desnuda, celos paternales. Un hombre que me robó la vida para no perder la suya. Lo golpeé a través del cristal, hasta que los guardias me arrastraron. Afuera, bajo la lluvia catalana, vomité bilis y secretos. La venganza se había invertido, ahora, yo era el monstruo. Carmen llegó, alertada por Elena. Hermano, Deitant. Eres libre. Pero la libertad olía a cenizas. Vendí Novatech por una fortuna. Doné la mitad a viudas de parados en Andalucía. Regresé a Madrid, a la casa de Toledo, donde el olivo de mamá susurraba perdón. Escribí cartas a Ricardo. Perdón imposible, a Elena. Un cheque para empezar de nuevo. A mí mismo. Una promesa reconstruir, no destruir. El clímax estalló en una noche de tormenta sobre la Sierra de Madrid. Truenos como cañones en mi cabeza. Ricardo escapó de prisión un soborno final. Irónico. Y me rastreó hasta Toledo. Su silueta en la puerta. Empapado. Pistola temblando en su mano, terminemos esto, hijo. La palabra me enfureció. Lo invité adentro. El fuego crepitando en la chimenea como nuestras almas en llamas. Dime por qué, exigí. Voz ronca. Contó todo, mi padre. Un traidor real en los 80. Robando secretos para soviéticos residuales. Ricardo, joven ambicioso, lo delató por ascenso. Te recluté para expiar, pero te convertiste en amenaza. Tus patentes eran su legado. La rabia explotó. Luchamos. Muebles volando. Sangre en las baldosas de terracota. Él era viejo. Yo forjado en gimnasios de ira. Lo desarmé. Pistola en mi mano. Su garganta expuesta. Muere. Susurré. Pero el twist final, la puerta se abrió. Elena, con una escopeta de caza de mi padre. No lo hagas, Javier. Por el hijo que perdimos. Dudé. El cañón bajando. Ricardo rió, ella es mía. Siempre lo fue. La bala salió de su pistola oculta, rozándome el hombro. Caí. Mundo girando. Elena disparó.
Certera. Ricardo se desplomó. Ojos vidriosos, perdóname. Silencio. Roto solo por sirenas lejanas. La policía llegó. Nos interrogó en la comisaría de Toledo. Olor a café y desesperación. Elena confesó su rol, espía de Ricardo, pero enamorada de mí al final. Quería salvarte. Yo, herido pero vivo, la abracé por primera vez sin odio. Carmen llegó al alba. Abrazándonos, la familia sobrevive. El juicio fue un borrón, cargos por homicidio justificado para ella. Absolución para mí. Madrid me recibió como héroe caído, artículos en ABC, el ingeniero que derribó un imperio corrupto. Pero el precio, cicatrices. Noches de insomnio. El fantasma del hijo no nacido. Meses después. En Sevilla. El Guadalquivir fluía perezoso bajo el puente de Triana, reflejando un sol que curaba heridas. Carmen y yo caminábamos. Su hija correteando adelante. Riendo con palomas. Has cambiado, hermano, dijo. Sí. La venganza me había vaciado, pero el vacío permitió renacer. Fundé una fundación con el dinero, becas para ingenieros huérfanos, en nombre de mi padre el verdadero, no el impostor. Elena se quedó en Barcelona, escribiendo memorias que nunca publicaría. Nos veíamos en estaciones intermedias, trenes que unían pero no ataban. Te amé de verdad al final, me dijo una vez, en Zaragoza, bajo un cielo nublado. Asentí, besándola por última vez. No era amor romántico, era gratitud por la redención. Ricardos muerte cerró el círculo, pero las ondas persistieron, Tecnova renació bajo nueva gerencia. Limpios pero marcados. Yo, Javier Ruiz, volví a la Politécnica como profesor, enseñando no solo ecuaciones, sino ética. El poder corrompe, la venganza destruye. En las noches, en mi casa de Córdoba, con vistas a la mezquita convertida, escribía. No para herir, sino para sanar. La traición me rompió, la perdición me rehizo. Madrid, desde lejos, era un sueño febril, gran vía como arteria, retiro como pulmón herido. Regresé una vez, al Prado, frente a Goya. Saturno devorando a su hijo. Sonreí amargo. Yo había sido Saturno, devorando para sobrevivir. Ahora, soltaba el cuchillo. La vida, con sus traiciones y milagros, continuaba. Y yo, con ella.